Hola, ahí está. ¿Sí me ves mejor? Sí, me puedes ver mejor. Y ahora vamos, Ok, te veo muy bien, un poquito el volumen, vamos a ver, antes de, miramos un poquito en el Facebook, esto va directo al Facebook. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? bien, todo bien aquí, en casa. Desde casa todo, ¿verdad? Bueno, Como siempre en entonces, las últimas 6 semanas ya casi. casi 6 semanas, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a empezar. Estamos Ok, ahora mismo en vivo desde la, la plataforma de Facebook. Maybe. Lo único es que no la veo todavía ya, pero vamos a buscarla un momento para buscarla un poquito y bueno, ya está. Bueno, José ok. Luis, bienvenido a un momento más, a una entrevista más. Es la tercera contigo y esta vez la vamos a personalizar. Ya no vamos a hablar con José Luis, el maestro de Deleuze, de la Universidad de Deleuze, pero también, sino de José Luis y lo que ha logrado sacar de él mismo, de su conocimiento y de todo lo que José Luis, toda esa inmensa, vamos a decir, profesionalismo y conocimiento que tiene en cuanto a la energía renovable, la energía del futuro, siempre tú nos dices, ¿verdad? Bueno, antes de Del empezar, presente ya. eh, lo interesante, porque todo este tiempo todos estamos curiosos de saber cómo continuar, qué hacer, qué es más fácil y no volver al mismo, qué sé yo. Pues, y este es un momento, es un conocimiento, un estudio muy, muy importante en estos momentos y siempre creo que va a ser de ahora en adelante que la gente tenga información sobre ello. Bueno, hoy vamos a presentar a José Luis Rueda. José Luis es de Ecuador, es de Puerto Viejo y vive ya algunos años en Holanda, como dije antes, maestro de la Universidad de Delft, Universidad Técnica de Delft, aquí en Holanda, y pues maestro del tema energía renovable, la energía del futuro, y dentro de ellos muchos temas más, ¿no? Claro está. Entonces, José Luis nos va a hablar sobre el libro, se va a presentar y sobre su libro eh, que ha podido escribir en un transcurso de 4 años, me ha dicho, ¿verdad, José Luis? Bueno, ahora yo te doy la palabra. Tú te puedes introducir mucho mejor a que lo haga yo. Gracias, Rosy. Bueno, creo que es muy poco lo que apoya la introducción que ya has hecho. Eh, Quizás un poquito más sobre lo que hago. Eh, Trabajo aquí en la Universidad de Delft desde el Uh -huh. 2014 y hago docencia e investigación y ambas cosas las hago en el área de Sí. planificación y desarrollo de sistemas futuros. Eso significa Ok. la transición hacia tener el abastecimiento de energía eléctrica predominantemente o completamente con recursos renovables y también un montón de soluciones que se necesitan para que eso sea posible, como diferentes sistemas de almacenamiento de energía, eléctricos como la batería, o no eléctricos como la conversión a otras formas de energía, como utilizar electricidad para producir gas hidrógeno. Y también lo que es el rol Sí. de los consumidores, porque eso es una parte importante del problema, como los consumidores se ajustan para ayudar a tener siempre un balance de energía en el sistema. Entonces, dentro de ese Ajá. contexto hago diferentes proyectos de investigación, algunos ya han finalizado, otros están por terminar y otros empiezan, cubriendo diferentes aspectos de esa problemática. En la docencia, como quizás muchos ya sepan, es la tarea de
tratar de formar a las nuevas generaciones que están ansiosas por adquirir el conocimiento que se necesita con las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Hay mucha tecnología que se ha desarrollado en los últimos años y todavía tenemos que hacer bastante para hacer factible ese ideal de tener un sistema 100% renovable. Nos queda mucho por hacer todavía y estamos tratando con diferentes principios que son nuevos, desde el punto de física, práctica, computación, etcétera. Entonces, en la docencia lo que yo hago es impartir clases a nivel de pregrado para programas de bachelor y en posgrado en materia. Y también tengo doctorandos. Enseñándoles todos esos conceptos que se han desarrollado en mi equipo, en los diferentes proyectos de investigación. Y con los que están en posgrado, iniciando también investigaciones nuevas. O sea, es un parte de transferencia de conocimiento que se obtuvo durante la investigación en diferentes etapas. Y por otra parte también empezar a formar investigadores e ingenieros nuevos que van a ir a la industria, otros van a estar en área de investigación e innovación. Y seguir, porque esto continúa, es una problemática muy grande. Entonces... Y dime, José Luis, bueno, continúa. Sí, entonces por eso, la verdad que hay mucho material, mucho conocimiento nuevo y mucho de eso a veces por cuestiones de limitación de tiempo en cuanto a las diferentes tareas que hacemos, tanto de docencia como de investigación. A veces es difícil documentarlo en un texto, en un libro, para que sea utilizado como una herramienta oficial para la enseñanza, lo cual requiere mucha más pedagogía que cuando uno hace, por ejemplo, un reporte técnico para una empresa o para un proyecto, en el cual la forma de comunicar es un poco más, digamos, técnica o más ingenieril. Pero cuando se tiene que enseñar, tiene que ser casi que paso a paso y con muchos ejemplos para que la gente pueda entender. Entonces eso es lo que toma siempre mucho tiempo y hay que hacerlo de la mejor manera posible para que sea una herramienta útil el libro. Entonces, en el 2014 empecé con el primer libro. Fue una edición, en parte con contribuciones mías, de varios capítulos, y también otro colega mío, el profesor Francisco González, que ahora está en Noruega. Él también tenía algún material que podíamos combinar y también invitamos a algunos expertos en otras áreas que también contribuyeron con otras temáticas. Ese primer libro fue sobre cómo modelar algunos componentes que en esa época estaban ya relativamente un poco más avanzados y cómo se evaluaría su desempeño en diferentes circunstancias de aplicación. Entonces ese fue el primer libro, dar pautas cómo se hace modelación y simulación de ciertos componentes del sistema de energía renovable. El segundo libro... Sí, dime una cosa. Sí. Sí, continúa. Bueno, no sé si una reseña breve de los libros y después vamos en más detalle o si lo hacemos más libro por libro. Sí. Tal vez me gustaría saber un poquito más sobre el libro. ¿En qué se basó el libro? El primero. Algunos ejemplos en todo lo que una práctica, sí. ¿Cómo fue? Sí, el primer libro, por ejemplo... Sí. El primero, por ejemplo, fue basado en algunos proyectos de investigación que yo había hecho en Alemania antes de estar aquí en Delft. Yo trabajé también haciendo docencia e investigación en Alemania, en la Universidad de Duisburg-Essen. Allá sí trabajé con varios proyectos de tecnologías en corriente continua, de alta tensión en corriente continua. Un ejemplo, sistema de baja tensión, una pequeña batería. Y uno muy grande ya es, por ejemplo, una granja eólica que está en la costa, por ejemplo. O un parque solar que pudiera tener ese tipo de tecnología. Entonces, se inspiraron en algunos proyectos, no utilizamos material de los proyectos, pero se construyeron modelos similares
en cierta forma, de prueba y para uso académico, lo cual no conlleva datos confidencial. Entonces, en base a esa experiencia con proyectos, se desarrollaron modelos prototipos que son solo para prueba, para estudio, lo cual se puede compartir normalmente con estudiantes. Entonces, eso fue el primer libro, plasmar en construir prototipos para que los estudiantes puedan aprender cómo se hace ese tipo de modelación. Ajá. Y entonces fue en base a todos los estudios que estuviste, más las prácticas Sí, con los estudiantes. Y ahí están todos claro. los modelos, los prototipos que en ese tiempo, digamos, en el 2014, las investigaciones y todos los estudios que ha hecho. Eso es Sí. parte. ¿Se basa en práctica o de teoría? ¿Cómo es? Es ambos, o sea, se basa en los fundamentos teóricos que vienen hasta el momento, más algunos nuevos que desarrollamos en los proyectos. Y la parte práctica viene en el que las personas que utilizan esos libros tienen que trabajar mucho con la herramienta de simulación. Nosotros tomamos una, por ejemplo, en el libro, puede ser otra. Y entonces ahí tienen que empezar a probar el modelo o intentar desarrollarlos por su cuenta. Si leen el capítulo, cada capítulo en paso a paso explicado, entonces ellos pueden intentar desarrollar el modelo por su cuenta desde cero y tienen la solución, que sería el modelo prototipo que nosotros compartimos, y ahí pueden comparar. Ok. O directamente utilizar el modelo prototipo y modificarlo si quieren hacer alguna otra aplicación. Ok, y en este caso, tú hablas de la energía renovable. Sí. En que también está plasmado ya todo lo que tiene que ver con la energía renovable, de la energía del futuro, como tú dices, o se basa, ¿cómo es? Me gustaría entender un poquito. Sí, mira, a ver, en el tema de energía renovable estamos hablando de diferentes componentes. Tenemos una planta eólica. Una planta eólica tiene los generadores eólicos que tienen su turbina. Quizás algunas personas ya están familiarizadas con lo que le llaman molinos de viento cuando van circulando por ahí alrededor de una ciudad, por el campo, donde realmente están la mayoría de plantas eólicas en tierra, otras están Sí. Entonces, esos generadores funcionan de manera distinta a lo que es una planta convencional. Una planta convencional es, por ejemplo, una hidroeléctrica, que es en base al uso del agua, Ajá. o una térmica, que por ejemplo en Esmeralda tenemos la termoesmeralda, que es en base al uso de combustibles fósiles para crear vapor a alta temperatura, y eso hace mover una turbina y después un generador, y después bajo un proceso se genera electricidad. O sea que llevan todo un proceso que en este tiempo, en los estudios que tú tienes, en tu libro, no es necesario tener tanto, como vamos a decir, como ejemplo, tomemos la termoesmeralda, ese proceso tan... Claro, para modelar todo ese tipo de sistemas convencionales como los hidráulicos, como los eólicos, ya hay bastante literatura y muchos modelos prototipos disponibles, algunos gratis, pero la mayoría incluso son de acceso libre. Sí. Pero para los renovables no hay mucho, hay pocos. Lo que hay ya ahorita abunda un poco más es documentos, o sea, así de grupos de trabajo, que llaman task force, o comités forman entre expertos de todo el mundo para intentar definir modelos. Eso es todo un proceso que lleva muchos años, o sea, porque cuando se están desarrollando tecnologías de diferente tipo, por este caso para generación de electricidad a partir de energía renovable, hay diferentes investigadores en todo el mundo con diferentes formas de encarar el problema. Entonces, un investigador en Estados Unidos lo va a hacer de una forma, en Europa de otra, en Asia de otra, y bueno, así. Y luego, para tener un consenso de lo que sería un modelo aceptable, así sea un prototipo, eso lleva mucha discusión porque hay que tener muchas pruebas, mucho uso. Primero nacen de las universidades, todos esos, o en centros de investigación, con sistemas a pequeña escala, de unos pocos kilovatios, por ejemplo. Y después se prueba bastante, y después, una vez que el modelo funciona bien, viene ya la parte de manufactura, que ya son industrias, y eso ya las universidades normalmente no hacemos
esa tarea de fabricar ya y hacer distribución a gran escala. Eso ya es más la industria pública o privada. Pero entonces, una vez que algo se desarrolló en el lab, va a la industria, después ya es lo que pueden comprar cualquier país, el gobierno de un país o de una región o una empresa pueden comprar componentes ya que están validados y que su funcionamiento está aprobado como correcto y confiable. Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías, se sigue esa cadena, como te comentaba, nace de centros de investigación, ya sean universitarios, independientes, con prototipos, y después, una vez que ya se comprobó que esa tecnología va a ser buena, va a un proceso de manufactura y comercialización. Entonces, estamos hablando de modelos nuevos, de sistemas nuevos, para tener modelos estandarizados, que serían de ese componente, con sus especificaciones técnicas y con indicaciones para comprobar su desempeño en ciertas condiciones. Entonces, en ese caso, tener lo que se llama un modelo validado o que sea interesante para el uso académico, por los que recién quieren aprender o por los que quieren empezar desde un punto y seguir una línea de investigación, eso lleva años porque, como te decía, hay diferentes desarrollos en los diferentes centros universitarios o de investigación. Y también los fabricantes, cada fabricante tiene su propia filosofía de hacerlo, entonces no hay una forma única de hacerlo. Y a veces, y cuando empieza algo, decir, un desarrollo tecnológico, decir que una forma de hacerlo es la única y la correcta, es sujeto a mucha discusión. No, sí. Es algo que muchos años si no hay un acuerdo entre los diferentes conocimientos, o sea, una unión de todos esos conocimientos y al final sacar un solo. Sí. Exacto, entonces todavía, bueno, ya están apareciendo algunos modelos de consenso, que digamos que ya tanto instituciones académicas de investigación o empresas de manufactura o los que los usan, los que los compran en otras industrias, ellos ya estamos hallando ciertos conceptos con algunos modelos que ya están en algunos documentos, referencias técnicas, que la mayoría han empezado a aparecer después del 2014 o 2015. Cuando nuestro libro fue en el 2014, ya era sobre trabajo que hicimos mucho antes del 2014 y algunos que estaban finalizando en el 2014. Entonces, lo que nosotros hicimos es desarrollar esas guías, que son los capítulos de cómo hacer ciertos modelos de componentes bajo ciertas asunciones, y proveímos de ejemplos de probar que lo que decíamos es cierto. Y el estudiante puede también comparar sus propios desarrollos si siguen la... Okay. Eso porque había en ese momento el vacío de que no habían esos modelos disponibles. No habían así prototipos. Había mucho documentado, pero nada con qué comparar casi. Eso. Entonces, interesante. Y eso es lo que hemos en el libro. O sea, las posibilidades de desarrollo en el área de electricidad, de energía renovable. Sí. ¿Perdón? Sí. ¿Y cómo una persona, tengo otra pregunta, cómo una persona puede de una manera sencilla, empezar vamos a decir, un emprendimiento, ya que estamos en la plataforma de desarrollo y emprendimiento? Una persona de una forma sencilla puede empezar su propio emprendimiento en paz. ¿Puede ser tal vez guiándose por medio de tu libro o hay otras maneras? Bueno, eso depende de qué tipo de actividad la persona quiera realizar. Bueno, el primer libro es una muy buena inspiración para los que quisieran ir por la línea técnica de cómo hacer estudios de evaluación, lo cual es servir, por ejemplo, para diseñar un sistema, que puede ser un sistema autónomo en su casa o en un barrio, o ya grande a una instalación en el mar o al sistema nacional. Eso. Entonces, si la gente piensa por el lado técnico,
con el libro, por el primer libro le va a ser muy útil para hacer sus propios modelos y simulaciones para estudios. Y el sistema el tamaño puede ser distinto, puede ser un sistema pequeño como de una casa, como decía, o grande a nivel ya provincial o nacional. En el segundo libro es más, quizás también les interesa mucho a algunos lectores no académicos, es porque ese es más sobre métodos de inteligencia artificial aplicados para tareas de operación, planificación y control de sistemas eléctricos en general. Entonces ahí el lector puede enterarse de cómo se pueden aplicar esos métodos de inteligencia artificial que tienen más de 2 décadas de desarrollo matemático y de prueba en diferentes aplicaciones de ingeniería. Y en ese libro lo que hicimos fue hacer énfasis en el de sistemas eléctricos. Y ahí es donde pueden venir también, y donde incluso ya están habiendo algunas aplicaciones de algunas empresas para ayudar a los consumidores, por ejemplo, a ajustar su nivel de consumo dependiendo del precio del mercado. Entonces, hay medidores inteligentes ahora. También pueden haber un programa que le ayuda a manejar los aparatos de su casa, por ejemplo, decir, a tales horas es más conveniente consumir más energía que en otras. Entonces, en ese libro se enseña... Entonces, esa es la que yo... El segundo, sí. Sí, dime. Esa era mi pregunta. ¿Qué se enseña en ese libro? Sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para manejar de mejor forma un sistema eléctrico. Ok, y como tú dijiste, eso puede hacerlo, ese es para personas que no están en un nivel académico, ¿verdad? O sea, que se pueden guiar por medio de tu libro. Es principalmente para académicos, pero las personas no académicas se pueden obtener mucha información ahí sobre el valor agregado de tener ese tipo de algoritmos. Esos son algoritmos en ciertas aplicaciones, como por ejemplo en casa. En casa todo el mundo está teniendo ya sus medidores digitales, ¿verdad? Y también podría tener un aparatito que va a tener un software con el algoritmo que, por ejemplo, le ayuda a manejar su demanda. Y al manejar la demanda, dependiendo del precio, entonces, dependiendo cómo el usuario quiere, cuál es su propósito, entonces, por ejemplo, si es maximizar su ahorro, lo puede orientar a ese tipo de objetivo. Sí, ok, mira, yo recuerdo en la primera entrevista que fue así muy informal y fue muy en general, tú comentaste de que una persona podría, incluso dentro del jardín de su casa, podría empezar a generar un poco de energía si tiene 2 o 3, si bien no me recuerdo, si tiene, por ejemplo, internet, la tecnología, más algo más, no me acuerdo más, si me explico un poquito. Sí, bueno. Sí, lo que recordaba, lo que mencionaba es el ejemplo de que estamos encaminándonos hacia una situación en la que muchos usuarios van a poder hacer, ¿cómo sería? Actividad con la compra y venta de energía en redes de baja tensión o media tensión, por ejemplo. Y si como un ejemplo ideal, por ejemplo, en un barrio a futuro, en el que muchos vecinos tienen su propia generación, digamos, instalaron paneles solares o microturbinas eólicas, o incluso utilizan su vehículo eléctrico como generador para generar electricidad. Entonces, ahí existe, estamos hablando de una persona que cambió su patrón en cuanto al uso de energía eléctrica, de ser netamente consumidor, a tener la oportunidad de también ser vendedor. Entonces, y eso depende también qué tipo de sistema la persona va a tener, si tiene baterías. Las baterías pueden usarse tanto para beneficiarse uno mismo, para tener algo de energía local, para autoabastecerse, o para descargarle y vender esa energía al sistema. Y de forma similar hablamos los vehículos eléctricos.
Entonces, eso es entonces una gran oportunidad y un gran cambio a lo que tenemos ahora, que la mayoría somos consumidores.